Muy bien, pues Margarita, bienvenida, buenas noches. Vamos a orar para empezar y Buenas noches, Rafa. Dios los buenas noches bendiga. y ya se irán conectando los demás. Sí, Gracias, señor. bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias porque tú estás siempre con nosotros y gracias porque permites que a pesar de las circunstancias que imperan en este mundo, al final de cuentas nos has hecho entender que tú tienes el control y que todo lo que suceda nos ayuda para bien, Señor. Ayúdanos, por favor, a seguir adelante, a no dudar, a no confiar más en las cosas del mundo que en ti, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que tu palabra nos fortalece, tu palabra nos ayuda a entender muchas cosas para poder seguir adelante, esperando siempre tu redención y esperando siempre tu favor, bendito Dios. Te damos gracias por todo y te pedimos que en esta tarde nos acompañes, Señor, porque estamos reunidos en tu nombre y que nos ayudes a entender lo que tu palabra quiere de nosotros. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén. Muy bien, pues, la semana pasada vimos los tres primeros versos de, del capítulo 12 de Génesis. Bueno, no los tres primeros versos, sino me refiero al bloque que me tocó a mí. Entonces, si me acompañan, por favor, al capítulo 12 de Génesis. Mm, vamos a ver, aquí está. Aquí está el capítulo 12. Empezamos con el verso 9 y 10 y, y los voy a leer nuevamente. Dice, y Abraham partió de allí caminando yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Ujú. Eh, y eso fue sobre lo que estuvimos platicando la semana pasada. Eh, vimos cómo la escritura tiene historias muy similares, historias eh, de eventos que le sucedieron a Abraham, Isaac y Jacob, y vimos también un principio de la tradición judía que dice que lo que sucedió a los patriarcas le sucederá a sus hijos, a su descendencia. Entonces, estuvimos platicando sobre eso. Entendimos que era un ejemplo para nosotros de cómo a veces em, dudamos y hacemos cosas de acuerdo con nuestra lógica, pero necesitamos aprender a tener confianza en el Señor. Y sabemos que Abraham descendió a Egipto porque había hambre, era una época de hambre. Eh, la tradición judía dice que es una parte de la tradición judía dice que pudo haberse esperado hasta que el Señor les diera alimento, pero el Señor tenía ya sus planes. El Señor sabía que la lógica de Abraham lo iba a llevar a Egipto, igual que después lleva a Jacob y a sus hijos a Egipto, estando allí José como segundo a bordo en el mando en la época del faraón que le tocó a José que gobernara en esa región. Y eh, con esta historia vimos que nos podemos dar cuenta que el Señor nos está invitando a que recordemos que estamos de paso en este mundo, a que disfrutemos lo que Él nos da, lo que el Señor nos permite en este mundo, pero que entendamos que no es para siempre, ¿no? Ni es lo más importante, porque cuando partamos de este mundo no nos vamos a llevar nada de lo que aquí hay, de lo que construyamos aquí. Lo único que va a permanecer es
a consecuencia de si somos obedientes a la palabra del Señor, vamos a poder trascender al plano del eterno y vamos a poder estar junto a Él, adorándole. Entonces, nosotros necesitamos entender eso, no nos aferremos a lo material. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, ¿sí? Y em, vimos que Abraham se fue hacia el Negev. Sabemos que eso es un ejemplo de lo que va a pasar con nosotros, que estamos estamos dispersos. Vimos el capítulo, bueno, más bien vimos el libro de Abdías, el verso 20, que desde ahí se profetiza que los que habitan Sefarad irán a las tierras del Negev, ¿sí? Y así como Abraham fue a Beersheba, que está en la región del Negev, del desierto de Negev, entonces nosotros estamos destinados a pasar por lo mismo. Estamos en Sefarad, estamos en la dispersión, pero si obedecemos al Eterno, vamos a ir a habitar a la tierra de Israel, ¿sí? Entonces, lo último que vimos la semana pasada fue preguntarnos si nosotros habíamos descendido a Egipto, si habíamos seguido nuestra lógica, si habíamos tomado nuestras decisiones y coincidimos en que todos hemos pasado por lo mismo, en que en algún momento nosotros hemos descendido a Egipto, hemos confiado más en nuestras fuerzas, en nuestro pensamiento, en nuestra lógica, más que en el eterno, pero pues el Señor quiere llevarnos en ese proceso en el que con base en los eventos que sucedan en nuestra vida, nosotros vamos a darnos cuenta que suceda lo que suceda, el Señor nos está respaldando, el Señor está detrás de nosotros y el Señor siempre nos va a llevar a tener la victoria en Él. Eso fue lo que vimos a grosso modo la semana pasada. Les repito, leímos versos 9 y 10 y hoy vamos a concluir del 11 al 20. Así es que si por favor me acompañan eh, a leer los versos 11 al 13, ¿quién me quiere ayudar por favor para leer los versos 11 al 13 Por del aquí yo lo leo. capítulo 12? Por favor, Pati, muchas gracias. Capítulo 12 de Génesis, versos 11 al 13. ¿Qué dice? Dice, y sucedió que cuando se acercaba para entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, mira, eres mujer de hermosa apariencia, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, entonces me matarán a mí y a ti te dejarán vivir. Hasta el 13. Por favor, Pati. Te ruego, di que eres mi hermana, para que me traten bien por causa tuya y así, por tu favor, salve mi vida. Gracias. Amén. Entonces, fíjense lo que está haciendo Abraham. Abraham, ¿quién de ustedes sabe cuál es el parentesco real entre Abraham y Sarai? Porque sí había un parentesco. ¿Realmente era su hermana o qué Medios. parentesco había? ¿Quién me Sí, eran dice? hermanos, Eran hermanos, Pedro. así ¿En es. dónde lo dice? ¿En dónde lo dice? No La me Ajá. acuerdo, Biblia. pero ya lo leí. Bueno, a ver, Roberto, tú habías Creo que abierto tu eran micrófono. primos, Sol dice que mm, eran primos. eran ¿Tienes el primos fundamento, hermanos. Sol? Primos hermanos. Ok. Roberto, ¿tú qué dices? Medio hermano. Mm, Medios Sí, hermanos. yo- Y Patty dice que también medios hermanos. sobrina, yo tengo entendido que eran sobrinos. Su sobrina. Ok. Pues miren, qué bueno que todos tenemos noción de que sí había un parentesco. A veces entramos un poquito en confusión porque de repente los eh, adjetivos que se dan en la escritura a veces nos pueden confundir
un poquito, pero si vamos a ver, por ejemplo, Génesis 20:12, vamos a ver qué dice. Ujú. Fíjense lo que dice Génesis 20:12. Dice, y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Entonces, quienes dijeron que era su media hermana, que fue Roberto y Pedro, si no mal recuerdo, se basaron en este verso, ¿sí? Vamos a ver ahora Génesis 11:29. Ujú. En Génesis 11:29, por ejemplo, dice, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. Nacor era hermano de Abraham, ¿sí? Para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. En teoría, Nacor, hermano de Abraham, era padre de Isca y se dice que Isca era otro nombre con el que se le conocía a Sarai. Y quienes dijeron, entonces, si Sarai es padre de Isca, entonces sería prima hermana de Abraham, ¿sí? Entonces, quienes dijeron que Sarai era prima hermana de Abraham, lo dicen con base en este versículo. Ujú. Eh, no se tiene la certeza, a menos de que alguien aquí nos diga, oye, ¿sabes qué? No, sí, yo tengo este versículo en el que está muy claro que Sarai era hermana de Abraham. No se tiene la certeza de si era este, prima hermana, de si era media hermana o inclusive también de si era sobrina de Abraham. Ajá. Entonces, lo que sí sabemos que había un parentesco. Cuando aún, vamos a suponer, Abraham tuvo a Isaac y la hija de Isaac, también se le llamaba en aquel tiempo hija de Abraham, ¿sí? Porque venía de la misma descendencia. Entonces no sabemos exactamente qué tan verídico es, porque nosotros ahora decimos, oye, no, pues espérame, si la hija de mi hijo es mi nieta, por ejemplo, pero en los tiempos bíblicos, mi nieta también podía ser tratada como mi hija. Entonces, eso puede llevar a la confusión. No tenemos la certeza de exactamente qué parentesco tenían, pero sí sabemos que había parentesco, ¿sí? Pues es Ahora, que, perdón, Rafita, es que sí, aquí dice que, bueno, dice que Arán era el papá de las dos mujeres con las que se casaron Nacor y Abraham, porque dice que era padre de ellas. Entonces, si Arán era hermano de él, ajá. Entonces era sobrina, que era lo que tú comentabas, ¿sí? sí parece. Parece. Entonces, les repito, aquí obviamente no nos vamos a poner a descifrar el árbol genealógico ni nada de eso, pero sí había un parentesco. Ahora, lo que dice Abraham es cierto cuando los versos que nos ayudó a leer Patti, que dice, hubo entonces, perdón, y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué hubiese sido lo correcto? ¿Que Abraham dijera que era su esposa o que era su hermana?
o que era su sobrina, pues aunque hubiese un parentesco para mí, creo que lo correcto hubiese sido que dijera que era su esposa, porque también estaba déjenme llamarlo así, contingencia, ¿sí? La situación, como el mismo Abraham lo expone, que lo mataran con tal de quedarse con Saraí, ¿sí? Entonces, ¿por qué está, entre comillas, Abraham mintiendo? Pudo estar diciendo a lo mejor medias verdades, ujú, pero la realidad es que era su mujer, era su esposa. ¿Por qué Abraham está pidiéndole a Sara, a Saraí, que mienta Por o que temor diga a... una media verdad? Por miedo. ¿Mande? Para preservar la vida. Así es, para preservar la vida, tenía miedo de que lo mataran, ¿sí? Entonces, Abraham quería seguir viviendo. Podemos poner muchas justificaciones. Abraham decía, oye, Dios me dijo que me va a dar una larga descendencia. Ni siquiera tengo hijos. Y para que se cumpla el objetivo del Señor, yo no puedo morir, ¿sí? Y nosotros sabemos que hay un principio judío en el que lo más importante, que es lo que acaban de decir ustedes, preservar la vida. La vida sobre el Ujú. mandato. Y tiene preferencia, así es, Roberto, sobre el mandamiento. Ujú. Ahora, eh, Abraham quería perseverar, preservar la vida, perdón, y si Abraham moría, Sara se iba a quedar cautiva en Egipto. Y esto nos lleva a una situación de mentir. ¿Se acuerdan de Rahab, que protegió a los espías y que cuando llegaron a preguntar por los espías, qué les dijo Rahab? Se fueron por aquel lado y no era cierto. Rahab estaba mintiendo. Pero ¿por qué mentía Rahab? Porque ella sabía, ¿sí? Que si les decía por dónde se habían ido, los iban a alcanzar, los iban a matar y eran del pueblo del Señor. Y Rahab, ¿qué es lo que buscaba? Salvar la vida, porque sabía que iban a destruir la ciudad y que ella iba a morir. ¿Y qué pasó con Rahab al final de cuentas? Está inclusive dentro de la genealogía del Mesías, ¿sí? Oye, ¿se vale mentir? La Biblia nos está enseñando que se vale mentir. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Quién dice yo? ¿Quién se atreve a decir Pedro? Está difícil la pregunta, pero si la Biblia lo está diciendo, exactamente no está diciendo que debemos mentir, sino que debemos preservar la vida. Ok. Hay Estoy de acuerdo personas, con Pedrito, sí. de acuerdo, Pati, con Pedro. Roberto también, ¿verdad? Ah, está comiendo, no nos invita. Ah, Roberto no está de acuerdo. A ver, dinos, Roberto. No, es que está haciendo frío acá, por eso estoy comiendo. Si no, me muero de hambre, primero preservar la vida. Ya, considero que tiene que ver dos factores. Uno, preservar la vida. Sin embargo, creo que con los años que tienes y creo que con los años que vamos aprendiendo, tiene que ver también mucho la traducción, ¿no? De la transliteración que viene. Entonces, eso también hay a veces, cuando leemos la Biblia en diferentes versiones, ves, inclusive estaba leyendo otra versión y menciona de que Sarai es la nuera del padre Abraham, habla así claro, no da opciones de mencionar que hay una talisca, ¿no? Entonces considero que muchas Ujú. veces son las versiones, cuando se traducen, ya que no es una traducción directa, es transliterado. Entonces es como, por ejemplo, acá, yo vivo acá ahora en Arequipa, porque ya me casé, te cuento, hermano, ya me casé, ¿ya? Entonces, Sí, felicidades. entonces la forma en que mencionamos algunas cosas en Lima, acá se dicen diferentes, pero también haciendo lo mismo, ¿no? Y muchas veces ocurre eso.
Yo lo tomo por ese lado también, aparte de que preservar la vida es importante, y sin embargo hay muchos focos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Biblia, en el enfoque hebreo, cada nombre tiene un propósito y un porqué y un para qué, ¿no? Entonces, importa mucho tomarlo en consideración eso, ¿no? No tomarlo de frente de manera literal, ¿no? Creo yo. Es un punto de vista. Ok. Gracias, Roberto. Adelante, Miriam. Hola Rafa, buenas noches para todos. Buenas No se noches. vale mentir, pero hay momentos en la vida donde nos toca hacerlo. Eh, sí, un ejemplo, a uno se le acerca una persona y le dice, ¿qué hubo? Deme lo que tiene. Y uno, no, no tengo nada, no tengo nada. Y así uno tenga lo que tenga, uno obvio no va a decir, ay, sí, mira, aquí tengo esto y esto. Y pasa también en el caso de personas que le dicen a uno, venga, préstame 200.000. Y uno, no, no, no tengo plata, no tengo plata porque pues hay gente definitivamente que saca prestado pero nunca paga. Entonces, hay en ocasiones donde definitivamente como que la vida lo lleva a uno a decir una pequeñita mentira. Y que decimos que la mentira grande o pequeña es mentira. Pero bueno, es interesante escuchar los argumentos de cada quien. Lo que sí podemos ver es que el Señor tiene un plan y el plan del Señor se preserva a pesar de nosotros, a pesar de que si a veces mentimos. Eh, Obviamente nosotros debemos tratar de no mentir, pero ¿qué hacían, por ejemplo, todos los judíos cuando les decían que negaran su fe y que si no negaban su fe los iban a matar? Si no se convertían al cristianismo, los iban a matar, al catolicismo los iban a matar. Decían ellos que negaban su fe, pero dentro de sus casas, ¿qué pasaba? Hacían sus rezos judíos, respetaban Shabbat y dentro de lo que podían, ellos seguían preservando su fe, ¿sí? Entonces, eh, ahí puso alguien, si es medio hermano en Génesis 20:12, lo confirman, ¿sí? Sí, de hecho, ese verso que es 20:12 dicen, ¿verdad? Creo que ese es el que leímos ya hace un Sí, eso ya momento. lo leímos. Sí, sí, es lo que leímos. Y también leímos otro verso, no vi quién lo escribió, en donde se entiende que puede ser su sobrina, ¿sí? Entonces, gracias por escribir. Nada más quiero ver quién fue quien escribió. Ah, ok, Juliet, sí, por eso dijimos que los que decían que eran medios hermanos se basaban en Génesis 20:12 y los que decían que era sobrina, este, o primo hermana se basaban en el capítulo 11. Déjenme decirles qué verso, porque aquí lo tengo anotado, verso 29. Ujú. Entonces, vaya, aquí el punto al que queremos llegar es eh, que en las historias bíblicas va a haber momentos en que alguien tenga que decir una mentira o una media verdad, ¿sí? Si somos muy estrictos, la verdad es que sabemos que no se vale mentir, ¿sí? Y, y ese es el principio general, no se vale mentir, no hay más. Fíjense aquí, Abraham estuvo dispuesto a que Faraón hiciera su mujer a Sarai. Moralmente, ¿cómo lo verían ustedes? Seguramente que Abraham estaba mal, ¿no? Seguramente que Abraham estaba mal, porque ¿cómo es posible que permitiera que Faraón hiciera a su mujer a Sarai para que él estuviera tranquilito y no perdiera la vida? Mi lógica me dice que Abraham estaba mal. Sin embargo, el Señor lo permitió
y el Señor utilizó ese evento, vamos a ver un poquito más adelante, utilizó ese evento para que Abraham saliera con Sarai y las personas que habían llegado con él, e inclusive se fueran con riquezas. Tú ibas a decir algo, Roberto. Considero que particularmente asumo esto, andamos en el Señor, Abraham ya conocí a partir del capítulo 12, ya el Señor lo empieza a dirigir. Sin embargo, muestra parte de la naturaleza humana de que a pesar de tener la protección del Creador, también se nos va la fe, también tenemos temor, también, porque obvio, si yo veo en estos tiempos, ¿no? Veo la sobrenaturalidad de Dios, digo, no, ahora en estos tiempos, no con todo lo que conocemos, digo, no, yo le creo a Dios y sé que Él va a protegerme. Sin embargo, para el momento, el contexto que vivió Abraham, de hecho que también tuvo temor y por ende su fe no era como la que habla Hebreos 11:1, ¿no? Al 6, ¿no? Yo pienso que Abraham vivía ese contexto, los casados, como tú comprenderás, hermano, entienden esa situación. Entonces, yo lo veo de esa manera, ¿no? Como que Abraham, a pesar de ya conocer del Señor, aún no tenía la fe absoluta o la fe total de creerle todo al Señor, de que podía hacer todo. Eso es lo que yo Sí. analizo. Gracias, Roberto. Dice Juliet, él no mintió, sino que omitió lo más importante. Ajá. Entonces, ¿se dan cuenta cómo tenemos diferentes perspectivas? Y les repito, en mi lógica, en la lógica de Rafael, no quiero decir que sea también la lógica de ustedes, es Abraham hizo mal y el Señor aprovechó esa mala decisión de Abraham para beneficiar al pueblo de Israel. ¿Sí? Ya si están de acuerdo conmigo o si no están de acuerdo conmigo, eso lo vamos a dejar a un lado, no porque no importe, sino porque aquí no se vale que solamente la opinión de uno valga, ¿no? O sea, yo tengo mi opinión, ustedes tienen su opinión, y no quiere decir que la mía es mejor que la de ustedes, ni la de ustedes mejor que la mía. Simple y sencillamente lo que estamos haciendo es opinando, y cualquier opinión es válida siempre y cuando tengamos buenos argumentos, ¿sí? Y porque les repito, o sea, si cuando vivía mi esposa llegamos a algún lugar y yo tengo miedo que me maten y digo mejor que hagan suya a mi esposa, pero que no me maten a mí y así sobrevivimos los dos, a mí se me haría muy difícil hacer eso. Tal vez yo preferiría morir, pero eso lo digo porque no estoy en la situación. Si estuviera en la situación, quién sabe, ¿eh? No puedo garantizar nada. Solamente se trata de reflexionar, de meditar y que cada quien tomemos nuestra opinión. Ahora, esto no cambia en nada la historia bíblica, porque eso ya sucedió, ¿sí? Y miren, vamos a seguir leyendo. Ya leímos hasta el 13. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, del 16, del 14? Sí, 14 y 15. ¿Quién dice yo? Capítulo 12, versos 14 y 15. A ver, lo leo, Rosa. Ah, Por favor, Sol. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. El... Gracias, Sol. Ajá, gracias. Hasta ahí está bien, hasta ahí está bien, gracias, Sol. ¿Para qué la llevaría Faraón a su casa? Ahora digo, pero no perdamos de vista el primer verso que leyó Sol. O sea, era hermosa, ¿sí? ¿Saben cuántos años tenía Sara en ese momento? ¿Saraí? ¿Alguien sabe más o menos cuántos años tenía Saraí en ese momento? Como 70. 65. Alrededor de
65, tenía alrededor de 65 años, así es. Y no quiero decir que las mujeres y los hombres a cierta edad ya no somos, este, guapos o guapas o hermosas, ¿no? Sino que en teoría a esa edad ya estamos un poco deteriorados. Nuestro organismo se deteriora. Sin embargo, Sara dice en la escritura que era hermosa a la vista de Faraón y todos los que la veían. Ujú. ¿Y qué es lo que hacía a Saraí verse hermosa? Seguramente en su físico, seguramente era atractiva, pero nosotros sabemos que la palabra es que nos hace ver de diferente manera, que nos hace llamar la atención de las personas. Por ahí hay un versículo, no me recuerdo en qué libro, que dice ay, como dice, ustedes se van a acordar mejor que yo, que la palabra del Señor hermosea el Hermosea. rostro, ¿no? Hermosea el rostro, ¿sí? Entonces Saraí era hermosa también por eso, seguramente de físico, pero también por lo que la palabra hacía en ella, ¿sí? Entonces, y digo, y tan era hermosa físicamente también, que Abraham sabía que Faraón iba a quererla hacer su mujer. ¿Para qué la llevó Faraón a su casa? Pues para que formara parte de su harem, para que formara parte junto con sus demás esposas. Recordemos que ellos tenían varias esposas. Entonces, Abraham y Sara aceptan pasar por esa situación. Y fíjense qué sucede los versos 16 al 20, que dice, e hizo bien a Abraham, hablando de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, o sea, Sarai, y él tuvo, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Sí? O sea, además, Faraón le dio riquezas a Abraham por causa de Sara. Ajá. Eh, Imagínense a Abraham recibiendo riquezas, obviamente preservando la vida, y Sara siendo parte del harem de Faraón. ¿Ustedes, hombres, estarían contentos con esa situación? Híjole, No diría, No, pues no. como que no suena muy bien que digamos, ¿no? le falta hombría. Bueno, perdón, Podría decir que le faltó hombría a Abraham. podríamos decir eso, pero sabemos que todo tiene un propósito, ¿sí? Todo tiene un propósito y el Señor lo permite por ese propósito. Ahora, si seguimos leyendo, ujú, verso Perdón, entonces 17, Faraón estaba perdón, Faraón como que pagó una dote por Sarai a su así es, hermano. exactamente, exactamente. Y fíjense lo que dice el verso 17, mas el Eterno hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ujú. ¿Y qué sucedió? Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Sí? Aquí caben algunas preguntas. ¿Cómo supo Faraón que Sarai era esposa de Abraham? ¿Ustedes creen que se lo dijo? Una opción que era que se lo diga, que se lo haya dicho Sarai, ¿no?
esa sería una opción. Pero si Sarai no lo dijo cuando Abraham le advirtió que iba a mentir y que iba a decir que era su hermano, que dijera, más bien le invitó a mentir, porque dijo, si decimos que eres mi esposa, pues me van a matar. Entonces, ¿ustedes creen que Sarai le dijo a Faraón, oye, no, espérate, porque realmente soy esposa de Abraham? Lo más seguro es que no. ¿Por qué? Porque Sara mostraba obediencia a Abraham y por eso desde el principio no lo dijo. ¿Sí? Si Abraham había dicho que era su hermana, pues Sarai lo respetó. Entonces, ¿cómo se dio cuenta Faraón que realmente no era su hermana? Ujú, que era su esposa. Y aquí entra la tradición judía a decir algo, ¿sí? Dicen que tal vez le sobrevino una enfermedad a Faraón, creen que es una enfermedad que pudo haber eh, tenido que ver con su virilidad y por lo tanto no la pudo hacer suya. Y por eso es su molestia, va y le reclama. O a lo mejor el Señor manda a alguien para decirle a Faraón que no la haga suya porque es esposa de Abraham, ¿sí? Entonces se puede entender que Faraón supo que la enfermedad que le sobrevino fue porque Sara no podía ser tomada para ser, para ser su mujer, porque realmente era esposa de Abraham. Ahora, estas son especulaciones. Solamente tratamos de explicarnos qué fue lo que en realidad pasó, pero son especulaciones. Ujú. O también como pasó en Gerar, que el mismo Dios le habló a Abimelech para que no la Ah, tomara. exactamente, pero fíjense, ahí sí está narrado en la escritura y tienes toda la razón, Pati, cuando también por segunda vez, y eso se va a ver después, ajá, de hecho, si no mal recuerdo, es el capítulo 20 en donde lo vamos a ver, y por lo tanto no vamos a entrar en esa parte, sí es el capítulo 20 donde Abraham vuelve a hacer lo mismo, vuelve a decir que, este, que Sarai es su hermana, pero ahí la diferencia es que el Señor le dice a Abimelech, no la tomes por mujer, porque es esposa de Abraham. Y eso a quién le acarrearía consecuencias, al propio Abimelech. Y cuando veamos esa parte de la escritura, seguramente vamos a entender por qué Abimelech sí le avisa, el Eterno, y a Faraón no le avisa. ¿Por qué pudo haber sido que a Faraón no le haya avisado? Ajá, pues porque el Señor tenía destinado que así sucediera, que le sucedieran diversas plagas a Egipto y que el faraón los dejara, les permitiera irse, pero con riquezas, porque el Señor le había prometido a Abraham también riquezas inclusive para su descendencia, además de prometerle la tierra de Canaán. Entonces, fíjense cómo inclusive a raíz de esto, Pedro marca como señala como un ejemplo de obediencia a, a Saraí. Si quieren, vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 3 verso 6. Perdón, otra cosa que se me ocurre pudiera haber sido que como ellos estaban rodeados de magos y adivinos y eran los médicos de ellos, y pues de todas maneras eso no les impedía a ellos que Dios pudiera traerles, digamos, también la información de lo que había pasado.
así como el faraón llamaba a sus adivinos a preguntar, a consultar, que ahí fue Sí, también que se hubiese dado cuenta que era que ella era casada. sí, también es eso, Pati. Esa es otra posibilidad. Totalmente de acuerdo. Roberto, tú ibas a decir algo. Sí, mi hermano, observo dos cosas en Abraham, en tanto en los capítulos anteriores que mencionaste, que lo vuelve a decir junto con Abimelech. Vemos la astucia de Abraham para sobrever la situación, para medir el ambiente en donde está, para ver la situación de riesgo que hay. No se observa eso de parte de Abraham, ¿no? Y acá tengo ya Primera de Pedro 3, versículo 6. Por favor. Dice, buen ejemplo el de Sara, que obedecía a Abraham, llamándole Señor. Ustedes serán hijas suyas si hacen el bien sin dejarse intimidar por nada. ¿Puedo? Y esto me da a entender que, o sea, todo ha sido, entre ambos han quedado, ¿no? Ambos han coordinado y ella estuvo muy de acuerdo, ¿no? Porque también miraba el panorama, ¿no? Eso me dejó pensando con respecto a esta lectura. Gracias, mi hermano. Sí, gracias, Roberto. Fíjense, por eso Pedro la marca como una mujer de fe, porque no se le contrapuso a Abraham, ¿sí? Para que Abraham preservara la vida. Ajá. Y fíjense cómo la marcan como una persona de fe, cuando inclusive cuando el Señor le dice a Abraham que le va a dar un hijo, ¿qué es lo que pasa con Sara? ¿Cuál fue la reacción de Sara cuando escucha que el Eterno le va a dar un hijo a Abraham? Se rió, Le da risa, se ríe. Ajá. Y por eso Isaac, ¿qué significa? risas. Risa. Risa. Ujú. Y aún a pesar de eso, porque la risa es, y es más, Sara, inclusive, como dice, ¿cómo que el Señor le va a dar un hijo a Abraham si soy estéril yo y él es ya de edad avanzada? ¿Qué es lo que hace? Le da a Agar. Por cierto, Agar, ¿de dónde salió? Pues De Egipto, su, Egipto. adelante para ti. sí, de Egipto. Así es de Egipto, porque acabamos de leer en versos anteriores que le dio ovejas, no sé cuánto ganado, y además les dio criadas, ¿sí? Pues Agar sale de Egipto y por eso Agar después tiene a Ismael y de ahí quién viene, el Islam, ¿sí? Los árabes. Entonces se dan cuenta cómo se va tejiendo la historia bíblica. Está complicado, ¿no? Entonces, y fíjense, cómo dice el verso, el verso 6 de primera de Pedro, capítulo 3 dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, ¿sí? Sara no dijo nada, po- porque seguramente el Señor le hace entender a Sara, primero, que necesita ser obediente. Y tal vez Sara pudo entender que ese era un pretexto del Señor para que Abraham, ella y quienes iban con ellos salieran de Egipto con riquezas. Entonces, quedémonos con que dice, Abraham y Sara dicen una mentira para preservar la vida, ¿sí? Y de verdad lo vuelven a hacer en el capítulo 20 de lo que nos mencionaba Patti, con Abimelech. Entonces, a mí, tengo que reconocerlo, la verdad es que a mí se me hace a veces raro
cómo actúa el Señor. Pero el que se me haga raro no quiere decir que no estoy de acuerdo en cómo actúa el Señor. Primero, yo no soy quien. Y segundo, yo no sé lo que sucede en los cielos, yo no sé lo que sucede aquí en la tierra, y el Señor sí lo sabe. Y por eso dice la Escritura que cuán insondables son los caminos del Señor. Nosotros estamos en ignorancia, ¿sí? Nosotros estamos en ignorancia y a veces nos creemos sabios y creemos que lo que nosotros decimos está bien, que lo que los demás piensan está mal, hasta llegamos a pensar que Dios se equivocó, ¿sí? Pero el Señor lo conoce todo y entonces nosotros necesitamos aceptar sus caminos. Ujú. Necesitamos aceptar sus caminos y de verdad que tenemos que actuar en obediencia como actuó Saraí, no solamente mujeres, sino también los hombres, porque así como Sarai obedeció a Abraham, nosotros necesitamos obedecer a nuestra cabeza que es Yeshua, ¿sí? Necesitamos ser obedientes. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? De lo que estudiamos hace 8 días, la semana pasada y hoy. Pues lo que necesitamos aprender es que Dios en ocasiones usa nuestros errores para bendecirnos. Suena raro, pero así actúa el Señor. Y de verdad, yo estoy convencido que el Señor usa nuestros errores y nos bendice solamente por su amor y por su misericordia. Y el Señor tiene sus planes y los va a llevar a cabo a pesar de nosotros. A pesar de que nosotros a veces le queremos ayudar y cometemos errores. También aprendemos que el Señor siempre está a nuestro lado, que nunca se aparta de nosotros. El Señor se llevó a Saraí, el faraón, perdón, se llevó a Saraí a su palacio, ¿sí? No pudo hacer la suya. Al contrario, de alguna manera sufrieron las consecuencias, Faraón sufrió las consecuencias por querer hacer suya a Sara, pero a través de eso bendijo a su pueblo. El Señor quiere que perseveremos, ¿sí? Quiere que tengamos confianza en Él. Y si un día o muchos días hay hambre en nosotros, en el lugar en donde estemos, si hay amenazas de guerras, si tenemos gobiernos que parece que van a llevar todo a la ruina, que la economía se está descomponiendo y que va a escasear comida, agua, etcétera, nunca nos olvidemos de que debemos de perseverar en la fe. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que confiemos en Él. El Señor siempre va a ser misericordioso con nosotros. El Señor va a cumplir su plan porque Él es fiel. Y el Señor es fiel aunque nosotros seamos infieles, ¿sí? Y necesitamos recordar que todo lo que sucede nos va a ayudar para bien. Pero, sabes, no lo hagas a propósito. Me voy a equivocar para que el Señor me bendiga. No, obviamente no. Nos vamos a equivocar como nos hemos equivocado, pero creyendo sinceramente que estamos haciendo lo correcto. Pero también hay que hacer lo correcto no de acuerdo a nuestros pensamientos, sino de acuerdo a lo que dice la Escritura. Recuerda que Dios conoce tu corazón. Y si tú solamente o yo solamente uso como pretexto algo para mentir, pues estoy actuando mal, porque sé que lo estoy haciendo mal. Abraham seguramente creyó que lo estaba haciendo bien, y por eso el Señor tuvo misericordia de él, por eso tuvo compasión de él y de Sarai. Ujú. Entonces, no nos engañemos, el Señor conoce nuestros corazones. El Señor sabe, conoce nuestros pensamientos.
Y miren qué misericordioso es el Señor, que Isaías profetiza esto y lo que les decía desde la semana pasada. A mí esto me agrada porque me da muchísimas esperanzas, porque me permite tener un poco más de confianza en el Señor cada día. Y si alguien me quiere leer, por favor, Isaías capítulo 19, versos 23 a 25. Isaías capítulo 19, versos 23 al 25. ¿Quién me lo lee, por favor? Hermano, ya para que no te gane la hora, lo leo. Por favor. Dice, aquel día habrá una calzada de Egipto a Asiria, por la que Asiria irá a Egipto y Egipto a Asiria, y ambos servirán al Señor. Aquel día Israel hará de mediador entre Egipto y Asiria, será una bendición en medio de la tierra, pues los bendecirá así el Eterno, Señor del universo. Bendito sea Egipto, mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Oh, amén. ¿Ya se dieron cuenta de esto? Asiria, tanta crueldad, Egipto, tanta perversión, tanta confusión, así como nosotros hemos andado en algún tiempo. Y tal es el amor y la misericordia del Señor que va a tener misericordia de todo aquel que se arrepienta y le reconozca. En aquel tiempo habrá altar para el Eterno, en medio de la tierra de Egipto, en medio de la tierra de confusión, ¿se imaginan? Y monumento al Eterno junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán, ¿quién? Los egipcios, al Eterno a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Sabemos quién es el príncipe que nos libró. Y el Eterno será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán al Eterno en aquel día. Y harán sacrificio y oblación, y harán votos al Eterno y los cumplirán. Los egipcios entregándose al Señor. Y herirá el Eterno a Egipto, herirá y sanará, ¿sí? Y se convertirán al Eterno, y les será clemente y los sanará. La misericordia del Señor. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios al Eterno. Los que niegan al Eterno, los que maldicen al Eterno, servirán al Eterno. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria. ¿Para qué? Para bendición en medio de la tierra. Su pueblo ahí siempre en medio, siendo bendición para las naciones, como el Señor lo dijo desde un principio. A través de la descendencia de Abraham iba a bendecir a todas las naciones, porque el Señor de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto y el asirio, obra de mis manos, porque también son sus hijos, ¿no? E Israel, mi heredad. ¿Y por qué me gusta tanto esto y hago mucho énfasis en esto? Porque actualmente hay mucha gente, y yo tengo una persona muy cercana que enseña las cosas del Señor increíblemente, lo hace de una manera maravillosa, pero esta persona y yo he platicado con él y estoy tratando de convencerlo de que cambie un poquito su forma de ver las cosas. Tiene muchos seguidores, por cierto, y él dice que los únicos que tenemos la luz somos los que hemos aceptado la Torah y a Yeshua, y tiene razón.
pero la luz no nada más está reservada para nosotros, está reservada para todas las naciones. Y dice que los judíos tienen su lámpara apagada y que por no reconocer a Yeshua ellos están perdidos y que no podemos este, tenerles en cuenta. Y yo lo que le digo es, ¿sabes? Tú sabes mucha Biblia y tú entiendes que los judíos y los asirios y los egipcios, los musulmanes, ¿sí? Están cegados y eso es obra también del Señor. Pero el Señor va a llegar un momento en que los va a traer de vuelta y entonces primero vendrá la restauración de los que estamos en la dispersión, después vendrá la restauración de la casa de Judá, los va a hacer reconocer a Yeshua, y cuando las 12 tribus reconozcan, como dice Ezequiel, que, que son hijos de un mismo Dios, ¿sí? Y juntará el palo de José con el palo de Judá, y los dos serán uno solo, y entonces va a haber la reconciliación de las 12 tribus. Después de eso va a pasar lo que dice Isaías. Va a traer el Eterno a todas las demás naciones. Y yo le digo a esta persona, no te puedes jactar de que tú tienes toda la verdad. ¿Allí me ven y me escuchan? Ahora Sí, sí, Ah, bueno, ya me conecté desde mi teléfono. Sí, te Entonces, llamas Polo, hermanos, te llamas jovencito. ok, a ver, entonces, no nos jactemos del conocimiento que tenemos, porque la verdad es que somos ignorantes. Aunque creemos que tenemos conocimiento, la verdad es que somos ignorantes, solamente estamos suponiendo, solamente estamos especulando, ¿sí? Y debemos perseverar en qué? Debemos perseverar en el amor los unos a los otros. Aunque no tengan la misma creencia que nosotros, debemos de perseverar en el amor, siendo testimonios del amor del Señor, sin señalarlos, sin criticarlos. ¿Por qué? Porque el Señor también los va a traer de regreso. Y si te usa a ti para traerlos de regreso, imagínate qué bendición, ¿sí? Entonces, yo cuando leo estos versos, digo, de verdad que qué Señor tan amoroso y misericordioso que no quiere dejar fuera a nadie. De verdad que qué amor y misericordia que hace salir el sol sobre buenos y malos. Y qué eterno tan amoroso que en su momento va a ser que los egipcios y los asirios se arrepientan y que vengan a formar un solo pueblo para que todo el mundo entero le pueda adorar y le pueda alabar. Eh, con esto terminamos esta parte y no sé si quieran hacer algún comentario. No, no los veo a todos porque en el teléfono no tengo esa vista de todos, pero si alguien quiere hablar, solamente desbloquee su micrófono y por favor hágalo. Hermano, me has conmovido. Gracias a Dios por usarte. No, es muy cierto lo que mencionas con respecto a que a veces creemos que por el ir conociendo la Biblia o estudiando y entender, nos olvidamos lo que dice la palabra, ¿no? Que el entendimiento inclusive no es nuestro, porque es el Ruaj del Señor quien nos da ese entendimiento sobre Él, ¿no? Entonces, sí suele pasar y como que a veces, digo yo, ¿no? Me recuerdo lo que dijo el Mesías cuando los hijos del trueno le pidieron estar a su costado, ¿no? A la derecha y a la izquierda, y les dijo, no, no sabes lo que pides, ¿no? O sea, lo que tú pides, tu capacidad humana no te va a poder dar, ¿no? Porque, o sea, Él nos da a entender
que es sacrificio de nuestra vida dejar todo en lo absoluto y solamente redimirte en lo absoluto para el Señor, ¿no? Y yo considero que eso no es sencillo, porque uno tiene, humanamente tiene aspiraciones, sueños, deseos, anhelos. Conforme vas avanzando, quieres construir de repente ya no una casita, construir, qué sé yo, ¿no? Más cosas. Pero el Señor da a entender, como justo hablaba hoy día con un cliente en la mañana, el Señor nos da a entender que nuestra vida está en sus manos y que tenemos que poner los pies en la tierra para entender por qué estamos en esta vida, para qué, ¿no? Y que eso no lo vamos a entender porque si entendiéramos, pues no necesitaríamos de Dios. Y ahí viene, ¿no? El punto, que a veces Dios se manifiesta, nos tiene gracia, como mencionaste, y nos da un poco más de entendimiento y ahí nos envanecemos, ¿no? Y ahí viene el punto, ¿no? Que ese envanecimiento, a veces la misma gente alrededor nuestro nos dice, ah, pero mira, Dios lo tocó más y los espiritualizamos. Me pasó en Tarapoto cuando empecé en liderazgo y yo decía, pero si venía de una vida tan loca, de una vida, era gerente de ventas y viajaba y era loca o así, loca. Entonces digo, la gente no ve más allá, ¿no? Y no. Entonces, lo que quiero oír es que a veces nosotros como hijos de Dios también envanecemos al hermano que está buscando más del Señor sin querer queriendo, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Empezar a poner los pies en la tierra y pedirle al Señor para que haga eso en nuestra vida, ¿no? Y no es fácil, para nada. Gracias, hermano. Cuñiz, ¿cómo estás? Gracias, Roberto. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Perdón. Pues a mí por lo menos me gusta mucho ver que Abraham no era una persona perfecta, era un ser humano con miedos como todos nosotros, expuesto, como podemos ver, a esas situaciones a las que también nos ha tocado, las hambrunas y guerras. También él estuvo en medio de todo eso y le secuestraron el sobrino y le tocó vivir todas esas cosas y a pesar de todo, pues hasta su esposa en su esterilidad después de que había recibido la promesa, o sea, son cosas que nosotros como seres humanos nos tenemos la cabeza y ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué será lo que pasa? ¿Por qué pasa esto? Si, bueno, entonces entendemos que realmente Dios no escoge personas que sean perfectas, sino seres humanos, tan humanos como lo somos todos y expuestos a vivir por todo esto solamente. Pienso yo que con el fin, como Él siempre lo ha dicho y lo ha manifestado en su palabra, de que sea glorificado su nombre en estas cosas y que nosotros aprendamos que definitivamente pues es Él el que tiene la última palabra y que es para bien nuestro y edificación de su pueblo, porque todas esas cosas, como estabas contando del amigo que predica muy bien, pues resulta que esas cosas suceden para que nosotros seamos luz para muchos otros, no para nosotros mismos, sino que Dios se glorifica y nosotros lo levantamos el nombre de Dios y anunciamos esas buenas noticias de toda lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, que ha venido, nos ha transformado y que hemos vivido estas situaciones tan difíciles y finalmente pues el Señor nos permite declararlo a otras personas que también están viviendo las mismas situaciones, las situaciones tan difíciles y por eso pues que sea para Él la gloria. Así es. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias. Solamente para él, porque la verdad es que todos los demás somos bien defectuosos, como acabas de decirlo en otras palabras. El Señor mismo conoce a su creación y estamos hechos del polvo y Él es el que hace posible todas las cosas. Gracias por sus opiniones. Rafita Pancho quiere opinar. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo ¿Cómo están? estamos? Tengo la cámara. Que lo vea. Bien, un poquito despeinado. Oye, pues ya somos dos, Juan Carlos. No, que me pareció
muy interesante lo que dijo ahora cuando dice que es muy arriesgado opinar porque uno realmente no sabe absolutamente nada y mucho menos lo que sucede en el ámbito espiritual, porque nos tenemos que acordar lo que le decía al señor a Nicodemo, que en el mundo espiritual era como el viento que no se sabía de dónde venía ni para dónde iba. El espíritu. El espíritu, entonces, que lo que sucede en el ámbito espiritual son cosas que uno, de las cuales uno no tiene ni la más mínima idea. Ujú. Así Entonces, es. es muy arriesgado opinar sobre cosas que son tan supremamente complejas. El mismo Señor decía que eran como el viento, que no sé, que el mundo espiritual era como el viento que no se sabía de dónde venía ni para dónde iba. Y los científicos también quedaron sorprendidos de lo que sucede a nivel subatómico. Al nivel subatómico, todas las leyes naturales desaparecen. Lo que nosotros conocemos como las leyes naturales de las teorías de Newton y todo desaparecen al momento de observar el mundo subatómico. Entonces, lo que sucede en el mundo subatómico es una cosa impredecible a nivel subatómico, y lo que sucede en el mundo espiritual también es totalmente impredecible. Nadie sabe nada, solamente Dios sabe. Entonces sí me parece muy interesante La la posición. posición de tener mucho cuidado al opinar porque uno realmente sabe muy poco. Así es. Ujú. Sí. Entonces sí me parece, Así. me parece- Primero explícanos qué es el nivel subatómico, mundo subatómico, y luego El nivel ya después subatómico es lo que se ha podido Sí. observar con la microscopía electrónica de lo que sucede en lo más íntimo de la materia. En lo más íntimo de la materia, Ok, después del átomo y todo eso, cómo se mueve la energía es totalmente impredecible. O sea, no hay realmente todas las leyes de la física quedan totalmente inoperantes. Es como tratar de ir a la luna en una bicicleta, cuando se observa lo que sucede en el mundo subatómico con la microscopía electrónica. Entonces, todas las leyes que se daban por sentadas de las teorías de Newton quedan totalmente obsoletas al momento de observar el mundo subatómico, donde son impredecibles realmente el movimiento de las moléculas a nivel subatómico. ok, Igualmente sucede en el mundo espiritual. Es impredecible. Solamente Dios sabe qué sucede allá. Y mismo que unas palabras tan sencillas dijo el Señor, que es como el viento, que nadie sabe de dónde viene ni para dónde va. Igualmente así sucede es. en el mundo subatómico. Entonces, ir a opinar, digamos, digamos, como con esa seguridad, como con esa arrogancia de cosas tan supremamente complejas que solamente Dios tiene dominio de ellas. Así es. Decir que los judíos, lo que estaba hablando ahorita, ¿no? De que la salvación, y opinar sobre eso, uno lo que le toca es agachar la cabeza y callarse, Así pedirle a es. Dios misericordia de esa montaña. Lo que pasa es que la sabiduría de Dios es como una montaña de azúcar, una montaña, el Everest en azúcar, cada granito. Y a uno le tocan por ahí dos o tres granitos. Y ya con esos tres granitos uno cree que sabe todo. Y resulta Así es. que es en esa montaña tan enorme de sabiduría, donde hay miles y miles y miles y miles de millones de granitos, que es toda esa sabiduría de Dios, uno apenas tiene tres granitos. Y con esos tres granitos uno ya se siente capaz de juzgar, se siente capaz de condenar, se siente capaz de opinar sobre cosas tan delicadas como esa. Eso yo lo veo así, por eso me parece tan interesante esa posición de tener mucho cuidado al opinar, porque uno no sabe nada de nada, Así es. nada de nada. Es el conocimiento que tenemos nosotros, poquito que podemos nosotros obtener con esta mente que es parte del alma, es muy rudimentaria para entender lo que sucede en el mundo espiritual, que es tan supremamente complejo y profundo. Estamos hablando de cosas eternas. Así es. Sí, Entonces, ni sabemos lo que hablamos en muchas ocasiones. sabemos lo que hablamos. Así es. Entonces, quería opinar sobre eso y me pareció muy interesante la prudencia realmente. Gracias, Juan Carlos. Bueno, Que querido. estés muy bien. Gracias por dejarme hablar. Que Siempre estés estoy muy bien. pendiente, Saludos.
siempre estoy pendiente de las clases. Perfecto. Qué Bueno, bueno que estás por ahí. bueno. Gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo? Hoy terminamos temprano. Dentro de 8 días, ¿a quién le toca? No tengo presente a quién le toca, pero ya Me toca dentro. a mí me toca Ah, en 8 días. bueno, entonces va a poner bueno. Sí, no falten la próxima semana porque Patti sí sabe de lo que habla. Ay, Y es. no, no me pongas esa responsabilidad tan grande. No. A mí Aquí siempre me han estamos gustado tus aprendiendo, venimos opiniones. es a aprender. A mí siempre me han gustado tus opiniones y por eso a veces te digo que opines. Pero bueno, no se pierdan la próxima semana. Primero Dios va a estar muy bueno. Y entonces si ya nadie quiere opinar, pues vamos a orar para despedirnos. Hoy se van a ir a descansar un poquito más temprano. Ok, Entonces, ya nadie, ¿verdad? Ya nada más ahí Roberto creo que puso que no sabemos nada. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, vamos a orar. Bendito Dios, te amamos, te bendecimos, te damos gracias. Ayúdanos, por favor, a entender un poquito más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos inteligencia y sabiduría, pero que venga de ti, Señor, que no venga de nosotros, porque nosotros no tenemos la sabiduría eh, que tú requieres, que tú necesitas, que abunda en ti, bendito Dios. Danos de tu inteligencia y sabiduría, por favor, para poder entender que no somos nada si no estamos contigo, que no somos nada, Señor, si tu espíritu no nos guía, que no somos nada si no nos dejamos guiar por tu Ruach, Señor. Gracias por hacernos ver lo imperfectos que somos como seres humanos. Te damos gracias por toda tu creación. Te pido que por favor nos des de tu luz a todos los que buscamos de ti e inclusive a los que no buscan de ti para que puedan volcarse hacia ti, Señor, que puedan dirigirse hacia ti, caminar hacia ti, Señor, porque tú eres el único que puede guiarnos correctamente, porque tú eres el único que puedes darnos el pan de vida, palabras de vida, Señor. Tú eres el único que puede darnos lo que nos hace falta, Señor. Y lo que nos hace falta no es nada de lo que nosotros pensamos, sino solamente lo que tú sabes, bendito Dios, que es bien para nosotros. Yo te doy muchísimas gracias, de verdad, Señor, por Patti, por Juan Carlos, por Juliet, por Graciela, por Roberto, por Hanna, por Aurora, por Margarita, por Pedro, por Sol, por Miriam, por Ana Elsie, por todos los que estaban ahorita conectados, Señor. Si alguien se me pasa, yo sé que tú sabes quién, bendito Dios, y te pido por favor que estés con ellos, que les bendigas abundantemente en todas las áreas de su vida y que les des todo lo que necesitan de acuerdo a lo que tú tienes para ellos, por favor, Señor. Por favor, bendíceles de manera abundante en el aspecto espiritual, porque sabemos que todo lo demás viene por añadidura. Que todos nosotros podamos encontrarte, Señor, de manera verdadera y no como nosotros creemos, no como nosotros pensamos, Señor, no como nosotros queremos, sino de la manera que tú quieres que te encontremos. Y que podamos, una vez encontrándote, adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Que podamos rendirnos a tus pies de la manera que tú quieres y no como nosotros queramos conveniente. Te damos gracias, Señor, por nuestras vidas. Te damos gracias por nuestras familias, por nuestros familiares, Señor, por nuestros amigos, por nuestros vecinos. Y te pedimos, por favor, que estés con aquellos que no te conocen, para que puedan también gozarse en tu presencia, gozarse en tu compañía, Señor. Que sepan que tus ángeles están alrededor de todos ellos y que todo lo que tienen, que todo lo que hacen es gracias a ti, Señor, y no gracias a alguien más. Te agradecemos, Señor, estos tiempos que nos das para poder
escudriñar las escrituras y te pedimos, por favor, que no nos permitas divagar en cosas que no nos aprovechen. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gloria al único que la merece, Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén.